Bueno, bueno, como les estaba diciendo, ¿qué les estaba diciendo? Ya, esto va a depender mucho de la diferencia de temperaturas, ¿no? Pero vean que donde hay mayor cantidad de calor que se quita es cuando se requiere condensar el agua en estado de vapor, estado líquido, ¿no? Entonces, esto sería el problema. Ay, como les dije, obviamente acá se pueden equivocar, no sé qué, en reemplazar algún dato, ¿no? Pero siempre el ingeniero toma en cuenta el procedimiento, ¿no? Entonces, esta gráfica, vean que es muy importante para la resolución del problema. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda sobre este problema? Ya, le voy a sacar captura y se los paso, ¿ok? ¿Dónde está? Le saco captura y se los paso antes de que se me olvide. De todas formas, estoy grabando la clase por si quieren repasar alguna información. Ya, ok. Entonces tenemos esto. ¿Alguna duda, algo que no hayan entendido? Para que se les explique otra vez. El examen, ¿no? Al parecer solo nos va a dar tiempo para resolver un problema más, ¿ya? Podemos hacer la tercera o la cuarta, ¿no? Que ya esta tercera es de conductividad, ¿ya? Es de conductividad y la cuarta ya es de termodinámica. Esta es muy larga. ¿Cuál quieren hacer? ¿La tercera o la cuarta? La ¿Me cuarta escuchan? opción. Entonces vamos a hacer la cuarta. Ya. Nos dice lo siguiente, ¿ya? A ver qué dije en el mensaje. La más larga es la cuarta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la más larga. Ojalá lo hagamos en 45 minutos, ¿no? Entonces, este problema que tenemos acá es de termodinámica. Ya, yo creo que no voy a entrar tanto a detalle en todos los procesos, vamos a ir directamente a la resolución. Y en este caso tenemos lo que es un ciclo termodinámico, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos un esquema donde relacionamos dos variables, ¿no? Dos variables termodinámicas, las cuales son la presión y el volumen, ¿no? La presión y el volumen. Este es un diagrama PP, ¿ya? Diagrama presión versus volumen. ¿Y de dónde partimos? Partimos desde el punto A, luego vamos al punto B, luego al punto C y volvemos al punto A. Es por eso que este proceso es cíclico, ¿no? Porque empezamos en un punto, ocurren diferentes transformaciones y volvemos al punto inicial, ¿ya? Entonces, este es un proceso termodinámico. Obviamente, estas variaciones de presión y volumen se hacen eh, a través de, como se dice, instrumentos termodinámicos, ¿no? O dispositivos termodinámicos. Puede ser turbinas, compresores, toberas, ¿no? Hay distintos dispositivos que pueden aumentar o disminuir la presión o disminuir el volumen, como ser compresores, demás, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Lo van a ver más a detalle igual más después. Ya la cosa es que empezamos en este punto A. Ya, así que se los voy a poner por acá. Empezamos en este punto A, en este punto A, luego pasamos al punto B, y luego del punto B pasamos al C, y luego finalmente volvemos al A, ¿no? Entonces vamos a dibujar esto con líneas así a mano alzada, lo voy a hacer. Bien, mano alzada. Ya, entonces empezamos acá en el punto A, pasamos al punto B, luego del punto B al punto C, y luego del punto C al punto A volvemos.
Ya, acá no me deja hacer tan bien la curva, pero vamos a hacer más o menos así. Ya, ok. Entonces pasamos de estos puntos, ¿no? El punto A, el punto B, el punto C. ¿Ya? Y recuerden que estos son diagramas de temperatura, perdón, de presión y volumen, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar qué está pasando acá. Entonces vean que desde el punto A al punto B sucede algo, ¿no? Que estaba algo con una variable específicamente con el volumen, ¿no? Vean que el volumen no está aumentando ni está disminuyendo. El volumen se está permaneciendo constante del punto A al punto B. Entonces, el volumen va a ser el mismo en el punto A y en el punto B. ¿Ya? Eso es el volumen constante, un proceso a volumen constante. ¿Ya? Porque vean que acá esta línea del proceso es totalmente vertical, entonces no hay variación horizontal y la variación horizontal representa la disminución o el aumento del volumen. Entonces, en este caso, el volumen va a ser constante. ¿No? ¿Estoy grabando? Se está grabando. Ya. Y ahora del punto B al punto C, en este caso no hay variación vertical. Y eso, el eje vertical representa la presión. Entonces no hay ni aumento ni disminución de presión. Entonces, en este segundo caso, del punto B al punto C, eh, la presión va a ser constante, ¿no? Si quieren acá el aumento de A a B, el volumen va a ser constante, constante, ¿ya? Y de B a C, el volumen de B a C, el volumen va a ser constante. Y ya de C a A, ahí ya nada se mantiene constante, ¿no? Ya es un proceso normal, ¿ya? Entonces, el saber que esto es constante, perdón, acá expresión, ¿no? Que cierta variable va a permanecer constante, eso nos va a ayudar para poder analizar y resolver el problema o las cuestiones que nos presenten, ¿no? Entonces vamos a empezar con la resolución del problema. Tenemos eh, los datos de A, ¿no? Tenemos el presión, el volumen, la presión y el volumen. Entonces vamos a anotar esos datos. La presión en A es igual a 4,8 por 10 a la 3 pascales. 4,8 por 10 por 10 uy, por 10 a la 3 pascales. Estos son pascales, ¿ya? Luego tenemos el volumen de A, el volumen de A que es igual a 0,8 metros cúbicos. 0,8 metros cúbicos. Metro cúbico, ¿ya? El volumen en A, la presión en A, y luego, ¿qué tenemos? Acá también tenemos la presión en B. La presión en B es igual a 2,0, no sé si se logra ver bien, 2,0, 2 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 3 pascales. Y por último conocemos la cantidad, que son 0,75 moles. N es la cantidad en moles, ¿no? Cantidad molar, 0,75 moles. Mol, ¿ya? Y ahora leamos lo que nos dice el problema, ¿ya? Me dice, un ciclo mostrado en la figura consta de tres procesos que comienzan en un punto uno. El punto uno es el punto A, ¿no? Eh, en el punto uno una reducción de presión a volumen constante, ¿no? Si bien acá nos los expresa lo que les dije, ¿no? Directamente les puede expresar a través de la gráfica, ¿no? En este caso aquí nos dice a volumen constante, pero si no nos los dijera directamente, podemos entenderlo a través de la gráfica, ¿ya? Entonces acá nos dijo, nos lo aclaró que el proceso va a ser
a volumen constante, ¿no? En este caso, vean que acá de A a B está disminuyendo la presión. Hay una disminución de presión a volumen constante, ¿ya? Y luego, eh, un aumento de volumen a presión constante de punto B al punto C. Entonces, del punto B al punto C, el volumen está aumentando, pero la presión es constante, ¿no? Vean que de B a C el volumen está aumentando, presión constante, ¿ya? Y por último, una temperatura, perdón, una compresión del punto A, no logro entender qué dice acá, una en pro, ¿alguien logra distinguirlo? Una compresión del punto B al C, debe ser una compresión del punto A. Sí, vamos a suponer que es una compresión. Entonces, de C a A va a haber una compresión, ¿por qué? Porque está disminuyendo el volumen, entonces se está comprimiendo, ¿ya? Hagamos que el ciclo sea llevado a cubo, eh, sea llevado a... el proceso, hagamos que el proceso sea llevado a cabo sobre 0,75 moles de un gas ideal, ¿ya? Estamos trabajando con un gas ideal. Entonces son 0,75 moles de un gas ideal con presión A, volumen A, presión B, nos da el dato de la presión, el volumen y la temperatura. Presión A, volumen A y presión B. Estos son datos. Y por último nos dice hallar el calor, el trabajo y la variación de energía interna para cada uno de los procesos y para el ciclo, ¿no? Entonces ya tenemos toda la información. Entonces acá van a ver tres procesos, ¿ya? Procesos son la variación bueno, básicamente, un proceso es el cambio de variables de un punto a otro, ¿ya? Entonces, del punto A al punto B van a cambiar variables termodinámicas, entonces eso va a ser un proceso termodinámico. Y acá, en este punto, va a haber una variación de calor, una variación de trabajo y una variación de energía interna, ¿ya? Entonces, el calor y el trabajo dependen mucho de la trayectoria que tenga este proceso, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle, ya, me quedamos, ¿no? Pero para poder hallar el calor, el trabajo y la energía interna, vamos a tener estos tres procesos, ¿no? De A a B, de B a C y de C a A. Ya. Para poder hallar el calor, el trabajo y la energía interna, requerimos definir todo el proceso totalmente. ¿A qué me refiero con definir todo el proceso? Me refiero a definir las variables termodinámicas de presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Entonces, como es un gas ideal, las variables termodinámicas, las variables termodinámicas van a ser la presión por excelencia, en este caso, ¿en qué unidades voy a trabajar? En pascales. La presión en pascales, el volumen en metros cúbicos y por último, la temperatura. Como es un gas ideal, ¿ya? La temperatura debe estar en Kelvin, ¿ya? En gases no se puede ocupar la temperatura en grados centígrados, ¿ya? Mucho ojo con eso. Entonces tenemos que definir estas variables termodinámicas para cada uno de los puntos A, B y C, ¿ya? Y después de eso recién vamos a poder hallar que si el calor, que si el trabajo, que si la energía interna, ¿no? Entonces primero definamos todas las variables termodinámicas en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, para definir completamente el punto A, yo conozco la presión y el volumen y solo me falta la temperatura, ¿ya? Entonces, la temperatura en A es algo que requerimos conocer. ¿Y cómo la calculo, no? Al decirnos que la sustancia con la que estamos trabajando es un gas ideal, entonces como es un gas ideal, yo sé que la ecuación por excelencia es la ecuación de estado, presión por volumen igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿ya?
Entonces, voy a poner esto en criterio, no estoy hablando del punto A. Entonces, presión en el punto A, volumen en el punto A, moles por la constante por la temperatura en el punto A. Ya, entonces, de acá yo requiero conocer la temperatura en el punto A, despejo. Temperatura en el punto A va a ser igual a presión en el punto A por el volumen en el punto A. Y N, los moles y la constante de los gases va a pasar a dividir. ¿Ya? Y tenemos eso. Entonces, esta ecuación simplemente reemplazo. ¿Qué constante vamos a utilizar? La constante típica de los gases, R igual a 0,082 unidades. ¿Qué unidades tiene esto? Ahorita se las pongo. Atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Ya? Entonces, esas son las unidades de la R. Así que lo voy a poner con estos asteriscos para separar las unidades. ¿Ya? Entonces, presión en A. Y también vamos a simplificar estas unidades. 4,8 por 10 a la 3 no es más que otra cosa que 4.800 pascales, ¿no? 4.800 pascales. 4,8 por 10 a la 3 es 4,8, 4.800 pascales. Presión en el punto B, 2 por 10 a la 3 es 2.000 pascales. Ya vamos a manejarlo así. Ah, ya en este caso no vamos a poder ocupar lo que viene siendo esta constante, porque esta constante está en atmósferas, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a recomendar es que se busquen una tablita que tiene todas estas constantes. Entonces, busquemos acá, constante, constante de gas ideal. Acá yo tengo una tablita que siempre ocupo, que está muy completa, ¿no? Es esta de acá. No me deja entrar. Voy a descargarla, copiar imagen y se las paso. A ver, ¿hay algún documento que esté completo? Este está mejor. Ya. Eh, ok. Ya está igual, no me deja ver completamente. Ya. Pero les voy a copiar la imagen y se las paso. Ya. Se las paso ahí. En esta misma gráfica vamos a ver cuál valor de R se ajusta a las unidades que tengo. No necesito un valor de R que esté la presión en pascales, el volumen en metros cúbicos. Vamos a ocupar esta acá, ¿no? Vean que esta de acá es R, está en pascales, metro cúbico, volumen, mol, Kelvin. Es justamente las unidades que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ocupar este valor, 8,31. 31,4 si quieres, ¿ya? Entonces vamos a ocupar ese valor de R que está acá. Si quieren, imprímanse esa hojita que tiene los valores de R, ¿no? 8,314. Unidades está en pascales por metro cúbico sobre mol por Kelvin, por Kelvin, ¿ya? Entonces tenemos ese valor de R, ¿ya? Este es el valor de R que vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces, el valor de R, presión en A, 4.800 pascales, 4.800 pascales, por el volumen en A 0,8 metros cúbicos. N, la cantidad de moles, es 0,75 moles por R, la constante de los gases ideales, pero unidades de Pascal. Me da, veamos las unidades de esto. Ven que Pascal, con Pascal, chau. Metro cúbico con metro cúbico, chau. Mol con mol, chau. Y efectivamente nos queda unidad de Kelvin. Entonces eso quiere decir que está bien. ¿Cuánto nos da esto? ¿Quién me ayuda con los cálculos? Vamos a tener la temperatura en A, que va a ser igual a ¿cuánto?
615 615,82 coma, coma 82. Kelvin. Y esa es la temperatura a la que se encuentra inicialmente mi gas. ¿Ya? Esa es la temperatura a la que se encuentra inicialmente el gas. Entonces ya tengo este dato de temperatura. Si quieren lo copio, lo reemplazo acá y vamos a dividirlo un poco para que no nos confundamos, ¿no? Esto es esto, esto. Ya. Ok, ya. Tenemos esto de acá. Ya tengo la temperatura. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? La presión, tengo la presión en B. El volumen en B, vean acá en este proceso de A a B, como les dije, es un proceso a volumen constante. Entonces, el volumen en el punto B va a ser igual al volumen en el punto A, ya porque es un proceso a presión constante, perdón, a volumen constante. Vean que acá en esta línea no hay variación horizontal, no hay variación de volumen. Entonces, el volumen va a ser el mismo. Volumen en B va a ser igual a volumen en A, pero la temperatura obviamente va a variar. La temperatura va a cambiar y tenemos que cuantificar, ¿no? Entonces, para eso, calculo la temperatura y ¿cómo voy a calcular la temperatura, no? Puede ser lo mismo a través de la ecuación de estado o ya si quieren pueden ocupar la ley, algo que se conoce como ley combinada o pueden ocupar las leyes de los gases ideales, ¿no? En este caso, al ser un proceso a volumen constante, yo sé que la presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales, ¿no? Como en este caso bueno, está disminuyendo la presión, también va a disminuir la temperatura, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver con los cálculos, ¿no? Para eso vamos a introducir lo que es la ley combinada. Presión uno, bueno, ¿de qué punto a qué punto va a ser? De A a B, ¿no? Entonces va a ser presión en A por volumen en A sobre presión por volumen sobre temperatura en A. Va a ser igual a presión en B por volumen en B sobre temperatura en B. ¿Ya? Esto es la ley combinada de los gases ideales. ¿Ya? Esto le sirve para hallar y definir variables termodinámicas en un proceso, ¿no? De un punto a otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como los volúmenes van a ser los mismos, el volumen en A y el volumen en B es lo mismo, entonces se simplifica y se tiene eso que se conoce como la ley de Charles. Esa es la ley de Charles. Ah, no, perdón, es la ley de Gay-Lussac. Disculpa. Esto, cuando relacionamos la presión y la temperatura, es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles con eso, lo que quiero es despejar la temperatura de B. Temperatura de B va a ser igual a la presión en A, ya si quieren copio esto mismo, presión en A por temperatura en A. Ah, no está mal esto, ¿no? Porque la temperatura en B va a pasar acá multiplicando, y la presión en A va a pasar dividiendo y la temperatura en A va a pasar multiplicando. Vamos a hacerlo con calma. Presión en B, ya, la presión de B se va a mantener ahí, presión de B. La temperatura de B va a pasar multiplicando y presión de A va a pasar dividiendo. Entonces va a ser presión de A. La temperatura de A que está dividiendo va a pasar multiplicando a presión de B por temperatura de A. Y esta es la ecuación con la que vamos a definir la temperatura de B. Entonces copio, reemplazo, presión de B es 2000, presión de B es 2000 pascales. 2000 pascales, temperatura de A 615,82 Kelvin. Presión de A 4800 pascales. 4800 pascales. ¿En qué unidades me va a dar esto?
Vean que Pascal con Pascal se va y efectivamente nos da en Kelvin. Y vamos a tener la temperatura en B, que obviamente, como les dije, cuando el proceso es isocórico, es decir, el volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces vean que acá, al disminuir la presión, también va a disminuir la temperatura, porque son directamente proporcionales en un proceso a volumen constante. ¿Cuánto les da? 256,6. Me confirman, por favor, demasiado la disminución. Sí, está bien, está bien. Está bien, es como un mitad un poco menos. ¿Ya? ¿A alguien más le sale eso? 2000 por Sí. 615,80. Ok, ¿ya? Entonces tenemos la temperatura en B, que es un dato más que tenemos. Ya tenemos definido el estado termodinámico. ¿Ya? Ya tenemos el estado termodinámico ya definido. Y pasamos a C. Y vean que para C nos da datos de C. No nos da datos de C, ¿no? Solo sabemos eso. Entonces, eh, conocemos eso, ¿ya? Pero vean que en C la presión va a ser constante, ¿no? De B a C, vean que esta línea horizontal, esta línea vertical, perdón, no cambia verticalmente, no hay variación vertical. Entonces, quiere decir que la presión es constante de B a C. Entonces, puedo ya describir que la presión en el punto C va a ser igual a la presión en el punto B. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? La presión en el punto B es 2000 pascales. 2000 pascales. Definido. El volumen ya es otra cosa, ¿no? En este caso el volumen tiene que ser mayor porque ven que de B a C está habiendo una expansión, el volumen está aumentando. Entonces el volumen en C ya lo tenemos que definir y el volumen y la temperatura, a ver, temperatura en B, perdón, en C también es otra cosa que debemos definir, ¿ya? Entonces, acá nos falta un dato o algo. Vamos a volver al enunciado, a ver, que a ella nos está faltando un dato. Vamos a ver qué nos falta. A ver, nos dice, nos dice lo siguiente. eh, una reducción de presión a volumen constante de A a B, ok, ya hicimos eso. Un aumento de volumen a presión constante del punto B al punto C. Ok, ya tenemos asimilado eso. ¿Y acá qué decía esto? Una compresión isotérmica desde el punto C al punto A. Hagamos que el ciclo se ha llevado a cabo a 75 moles de un gas ideal. Bien, para este último proceso, no conocemos ni el volumen ni la temperatura, ¿ya? Ni el volumen ni la temperatura, solo conocemos la presión de C. ¿Qué hacemos en este caso? Podemos, a ver, podemos empezar y calcularlo a partir del estado final, ¿no? No, no, realmente no. Entonces, a ver, veamos la ley combinada. Veamos la ley combinada. A ver por acá. ¿Cómo podemos resolver esto? Y nos hace falta dos variables, ¿no? El diagrama no me dice nada. De B va a C y nada más, ¿no?
y un aumento del volumen a presión constante del punto B al punto C. Una compresión isotérmica desde el punto C. Ah, ya, esto es lo que nos va a ayudar. ¿Ya? Vean que acá dice, siempre es bueno que releamos el problema, ¿no? Me dice una compresión isotérmica desde el punto C, desde el punto C al punto A. Es decir, que este punto C, desde este punto C hasta el punto A hay una compresión isotérmica, ¿ya? Entonces, voy a alejarlo un poquito y ahí lo vamos a tener, ¿ya? Entonces, vean cómo sigue este ciclo sus variaciones. Pasa del punto A al punto B, luego del punto C, luego del punto B al punto C y luego del punto C vuelve nuevamente al punto A, ¿ya? Entonces es muy importante esto de acá. Entonces pasa el punto A al punto B, luego el punto B al punto C y luego finalmente vuelve al punto A. Pero nos dice una cosita, ¿no? Que de A a C la, va a haber una compresión isotérmica. ¿Eso qué quiere decir? Que de A a C la temperatura va a ser constante, ¿no? Cuando es isotérmica hace referencia a que la temperatura es la misma. Cuando es isocórico, eso hace referencia al volumen. Y cuando es isobárico, eso hace referencia a la presión. Misma presión, ¿no? Con eso, en este caso me dice que de A a C va a haber una compresión isotérmica. Eso quiere decirnos que la temperatura en A va a ser la misma que en la temperatura en el punto C. Entonces aquí yo puedo decir que la temperatura en el punto C va a ser igual a la temperatura en el punto A y eso es 615,82 Kelvin. Y solamente nos faltaría hallar el volumen. Y nuevamente les digo que el volumen lo pueden hallar a partir de la ley combinada o a partir de esta ecuación de estado, ¿no? Pero hagámoslo a través de la ley combinada, ¿ya? Solo que en este caso vamos a tener de B a, a C, ¿no? Vamos a pasar de B a C, de B a C. Ya voy a cambiar esto, B a C, volumen de C, y de B a C. Y de B a C, que era constante, la presión era constante. Entonces de acá simplifico la presión porque va a ser el mismo valor, la puedo simplificar. Y voy a tener volumen sobre temperatura. Y de acá necesito hallar el volumen de C, ¿no? Entonces el volumen de C va a ser igual, de espejo, va a ser igual a esto. Obviamente acá simplificamos la presión porque era la misma presión. Y la diferencia es que la temperatura de C que está dividiendo va a pasar multiplicando por temperatura de C. Agarro esta misma ecuación, reemplazo datos numéricamente y voy a tener este sistema definido, ¿no? El volumen de B, ¿cuánto es el volumen de B? El volumen de B es 0,8 metros cúbicos por la temperatura de C es 615,85 Kelvin. La temperatura de B es 256,6 Kelvin, ¿ya? Y con eso ya tenemos el volumen de C. El volumen de C que va a ser igual a ¿cuánto? Obviamente está habiendo una expansión, ¿no? Entonces este volumen debe ser mayor. ¿Cuánto les da? 1,92. 1,92 metros cúbicos. ¿Ok? Ya con esto ya tenemos definido las tales variables, ¿no? Les recuerdo que a pesar de que sea así completito, en un comienzo, me escribieron algo, no que la temperatura es 615,82. Ya, un error de type. 615,82, acá está bien. Acá le puse 615,82, acá está mal, como 82. A ver, modifiquen esta su ecuación, le da lo mismo.
Ya, pero les recuerdo que en un inicio no conocemos ni esto, tampoco esto, ¿no? Eso lo llamo a partir de la información que me Ya, da el problema. ¿Cuánto le sale ahora? sí, sí, a lo mismo casi. Lo mismo, ya no pasa nada. Lo mismo, lo mismo. Ok. Y ahora simplemente vamos a hallar las energías, ¿ya? Las energías. Entonces, para poder resolver este problema, nos vamos a validar de la ecuación por excelencia, la cual nos balancea la energía, ¿no? La primera ley de la termodinámica, la cual es calor más trabajo igual a variación de energía interna. Ocupan de esta forma su primera ley, es calor más trabajo o calor menos trabajo, porque hay dos formas de verlo, ya eso se llama conversión de signo, hay distinta nomenclatura, ¿ya? ¿Cómo lo ven con el docente? ¿Como calor más trabajo o calor menos trabajo? ¿Qué me confirma? Por cierto, la reunión se acaba en 2 minutos. En cuanto se acabe, envíenme enlace para que acabemos este problema. Lo que resta es sencillo. ¿Qué conversión de signos ocupan? ¿Calor más trabajo o calor menos trabajo? Creo que el Inge dijo que era depende del proceso. No, nunca recalcó si era más o menos. Pasar por acá. No sé si tienen algún apunte. Miren que acá les pasó problemas planteados, ¿no? Bueno, si pueden, practiquen con estos problemas que les envió el ingeniero. Ya de repente va a meter alguno de esos. Ya, pero acá vamos a ver su primera ley. Ya esto, porque es muy importante esto de acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Termodinámica. Ocupa la primera ley. ¿Dónde está su primera ley? Es calor menos trabajo. ¿Ya? Calor menos trabajo. Exactamente eso. Ya. Ocupa esta nomenclatura que es calor menos trabajo. Igual a variación de energía interna. Ahí, ¿no?